Capítulo 3. Instrumentos de inducción. Este tipo de instrumentos se utiliza para medir básicamente potencia y la energía consumida por una carga. Se utilizan exclusivamente para corriente alterna debido a su principio de funcionamiento, el cual les voy a mostrar básicamente. Bueno, este instrumento consta de un disco normalmente metálico de aluminio, el cual gira alrededor de su eje y libremente, y a la vez el disco está introducido en unos electroimanes básicamente formadas por bobinas, dos bobinas normalmente de corriente y una bobina de tensión. La aguja o el eje por el cual está adherido el disco y gira libremente posee un mecanismo que es un mecanismo contador del número de vueltas. A la vez, este instrumento está formado o tiene como componente un imán permanente, un imán magnético, un imán permanente que actúa como freno magnético. El principio de funcionamiento básicamente es el de que en el electroimán o en las bobinas se introducen corrientes desfasadas, a la cual le llamaremos I1 e I2, y las cuales están desfasadas un cierto ángulo, ¿sí? Desfasadas en el tiempo, un ángulo eh, alfa, que es diferente de cero. Bueno, estas corrientes que circulan por las bobinas generan una FEM o fuerzas electromotrices en el disco, y estas a la vez, debido a la resistencia del disco, se originan en ellas corrientes de Foucault, o las llamadas corrientes parásitas. Estas corrientes son concéntricas al eje del disco y están desfasadas también con respecto al flujo que la genera, 90 grados, como vemos. I1 e I2 están desfasadas un ángulo beta, al igual que los flujos magnéticos, ¿sí?, que las originan, y están desfasadas 90 grados respecto, o sea, perpendicularmente respecto a las corrientes que la originaron. Bueno, estas corrientes parásitas interactúan con eh, el flujo de la bobina y se originan fuerzas, ¿sí? Estas fuerzas originan a la vez cuplas que hacen que gire el disco, ¿sí?, como se puede ver aquí. O sea que cada flujo origina una fuerza y estas fuerzas producen cuplas, igual le llamamos cuplas motoras o cuplas debido al flujo rotante. Un flujo rotante que originan fuerzas y estas originan cuplas motoras. Y esta cupla motora se deduce que es proporcional a las corrientes que circulan por las bobinas, tanto amperométrica como voltimétrica, y al seno del ángulo beta, que es el ángulo de pasaje entre los flujos de las corrientes. Bueno,
El amortiguamiento de este instrumento es un amortiguamiento magnético, el cual es proporcional al giro, a la velocidad de giro del disco. Entonces, también podemos deducir que la potencia eléctrica es proporcional a la velocidad en la que gira el disco, ¿sí? Debido a la similitud, o sea, considerando las pérdidas mínimas o considerando despreciables las pérdidas, se puede considerar que la cupla motora es proporcional a la potencia, ¿sí? O sea que y a la vez es proporcional al ángulo de giro del disco. Entonces, como sabemos que la energía es la integral en el tiempo de la potencia, que esta a la vez es igual a la integral de la velocidad angular del disco en el tiempo, entonces se puede decir que la energía es directamente proporcional al número de vueltas que da el disco. Bueno, entonces en una instalación de este tipo de instrumentos, que es un contador de energía, básicamente la instalación sería como se muestra en la figura. Vemos la bobina de tensión y las bobinas de corriente. Entonces, en un sistema monofásico, ¿sí?, de corriente alterna, donde lo que queremos medir son las tensiones y corrientes eficaces, la instalación es como muestra en la figura. La bobina de corriente se encuentran en serie, ¿sí?, y en serie con la carga, como se ve aquí. A la vez existe una conexión interna dentro del instrumento, un puente que conecta a la bobina de tensión. Y a la vez, esta bobina de tensión está conectado al neutro de la fuente, como se ve aquí. Y va directamente conectado al neutro de la carga. O sea, las bobinas de tensión, de corriente, se encuentran conectadas en serie y en serie con la carga, y la bobina de tensión se encuentra conectado en paralelo con la carga. Este sería el instrumento del tipo de inducción y se utiliza para medir energía eléctrica.